vamos a hablar hoy es un tema muy difícil. Estar acá enfrente y tener que hablarlo. Así que voy a tratar de ser lo más fiel posible a la palabra de Dios, ¿sí? y de honrar la palabra de Dios y de no contaminarla con mis pensamientos, con mis ideas, con mi interpretación personal, fuera tal vez de lugar o de contexto, sino tratar de transmitir lo que la palabra de Dios nos quiere decir a cada uno, ¿no? Algo que siempre digo es, estamos acá, un grupo un auditorio, vamos a leer una sola porción, una porción bíblica, y no sé cómo la palabra de Dios va a encontrar la forma de hablarte personalmente, ¿sí? De poder ministrarte. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Ese es el poder de Dios, del Espíritu Santo, de poder hablarte. ¿Cómo y a qué necesidad que tenés? No sé porque no la conozco, pero Dios sí la conoce. Y si has venido en esta mañana a la iglesia, es porque querés disponer tu corazón a escuchar la palabra de Dios. Y justamente lo que vamos a escuchar hoy es, ¿sí?, siguiendo a Cristo en obediencia. Y un pasaje, ahora lo vamos a leer, muy lindo, con mucho desafío, muchísimo desafío. Y me gustaría seguir en sintonía con lo que dijo Esteban, con lo que dijo Martín también. Un poco el contexto en el que estamos, ¿no? Ahora vamos a ir a votar. Pero la realidad es que es un momento difícil de la sociedad, ¿no? En todo aspecto. Si hablamos de temas económicos, es un tiempo difícil. Las cosas suben de precio constantemente. Hay recortes de trabajos, empresas que se van, otras que vienen, ¿sí? Hablamos de temas sociales, de temas de convivencia, de normas que van saliendo. Hay constantemente nuestra fe o lo que creemos se ve como atacado. La familia está siendo atacada o no. Con toda la educación, con todo lo que se enseña en las escuelas. Los matrimonios son atacados, los jóvenes son atacados con diferentes tipos de música, con diferentes ofertas, ¿sí? Era bueno, ya hoy ya es malo. Lo que antes era normal, entre comillas, una familia constituida como Dios la creó, hoy ya no es lo normal, ¿sí? La realidad que hoy nos toca vivir es muy compleja. Y creo que todos los que estamos acá estamos, en mayor o menor medida, pasamos alguna prueba, algún momento difícil, ¿no? Y esta carta fue escrita a un grupo similar. Esta carta fue escrita a judíos que estaban en la dispersión, ¿sí? Nos podríamos remontar a Hechos 8, cuando el apóstol Pablo dice que empieza en ese momento no era el apóstol, Saulo de Tarso. Ahí si vas a Hechos 8 vas a ver que decía que respiraba, ¿sí?, aires de amenaza, bronca, estaba persiguiendo a la iglesia, y él estaba bien con eso. Él creía que hacía lo correcto y perseguía a la iglesia. Bueno, eso provocó ¿qué? Una dispersión de la iglesia. La que estaba en Jerusalén se empezó porque fue perseguida, se empezó a dispersar por toda la región. Fue a Samaria, Jerusalén, Samaria, Judea. Fueron yendo a diferentes lugares. Ahora, ese grupo, lo que dicen aquellos expertos y teólogos que han dedicado su vida a estudiar la Biblia y los manuscritos y demás, leyendo algunos comentarios, dicen que en ese momento es que Santiago escribe esta carta. Es una de las primeras cartas que se escribió y de las que tenemos en la Biblia. A ese público le escribe Santiago. Entonces, cuando vos lees la carta de Santiago, Santiago capítulo 1 te habla de que la sabiduría, ¿sí?, de las pruebas, de las tentaciones, y el pasaje que vamos a hablar hoy. Santiago capítulo 2 te empieza a hablar de que tenían problemas de qué tipo. Ya eran problemas con el dinero, hacían acepción de personas. Si venía una persona pobre, andrajosa, dice Santiago acá, lo discriminaban y se fijaban en quién, en el que tenía con un vestido resplandeciente. Dice que muchos se querían hacer maestros, ¿sí?, y ahí había una serie de peleas entre ellos, contiendas, ¿sí?, malicia. Dicen que Santiago dice que ellos estaban pidiendo y pedían mal, porque pedían para gastar en sus deleites. Dicen que
estaban siendo amigos del mundo. Es decir, la carta está dirigida a un grupo de personas que evidentemente la estaba pasando mal. Claro, imagínate, habían sido desplazados, ¿sí? En el medio habían perdido seguramente sus pertenencias, ¿sí? Les costaba encontrar trabajo. Dice que los ricos abusaban de los pobres porque no les pagaban. Por eso en Santiago uno de los capítulos es muy fuerte en contra de los ricos. No por tener plata, sino por acumular la riqueza de una forma inapropiada. ¿Por qué? Porque la están acumulando en base, ¿o a base de qué? De no pagarle al pobre. Y Santiago empieza a hablar de todo eso. Eso estaban pasando las personas, ¿sí? Entonces ahí podemos describir una serie de, como dice Santiago 1, que dice bienaventurado cuando se halláis en qué, en diversas pruebas. Estaban en diversas pruebas, desplazados, perseguidos, discriminados seguramente, ¿sí? Tratando de ocupar tal vez un lugar dentro de una sinagoga, porque eran de las primeras iglesias, ¿sí? Y tratando de profesar una fe, ¿sí? Pero en cierta forma volviendo ¿a qué? A una religión. Por eso Santiago ataca la religión en los versículos que vamos a leer ahora. Un grupo de personas que estaban mal, ¿sí? No estaban bien. En todo aspecto tenían problemas. Incluso hasta entre ellos tenían problemas, ¿sí? A ese grupo le va a escribir este hombre, Santiago. Santiago, muchos historiadores, estudiosos concuerdan que era el hermano de Jesús, Jacobo. ¿Sí? Aquel hombre que dice también uno de los evangelios que ni aún sus hermanos creían en Jesús. ¿Recuerdan? Bueno, Santiago es uno de esos que empezó a creer en Jesús. Y leía un comentario que me gustó mucho que decía, Santiago creyó en Jesús y Santiago era una de las personas que estaba en la casa con Jesús, que lo conocía, que lo veía, cómo actuaba, que lo conocía de cerca. Era tal o fue tal el testimonio de Jesús que incluso un miembro de la familia llegó a escribir Santiago y a decir Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Fue intachable el testimonio de él dentro de su casa, que un hermano de él llegó a convertirse y no podía decir absolutamente nada de Cristo. Ese Santiago es el que va a escribir esta carta. Y me gustaría pedirte ahí que me acompañes en la lectura, después de esta breve introducción, para que sepamos a quién le está escribiendo. Ahí Santiago 1, versículo 19 al 27. Vamos a leerlo y dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechad toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Me gustaría, ya que el tema es siguiendo a Cristo en obediencia, me gustaría que veamos tres aspectos de la obediencia, ¿sí? El primero va a ser la base de la obediencia. El segundo va a ser el resultado de la obediencia. Y el tercero va a ser la práctica
de la obediencia. Entonces vamos a ver tres cositas de la obediencia, tres aspectos de la obediencia. El primero, la base de la obediencia. Vamos a leer de vuelta versículo 19 al 21. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la que puede salvar vuestras almas. Y vamos a orar antes de continuar, así le pedimos a Dios que nos hable. ¿Sí? Padre, gracias, porque una vez más podemos abrir las puertas de esta iglesia. Gracias por un día más aquí en la tierra y un día menos también aguardando, Señor, tu venida. Gracias ahora porque tenemos esta libertad de abrir tu palabra, Señor, y junto a ella queremos también abrir nuestros corazones, nuestra mente y pedirle al Espíritu Santo, pedirte a ti que puedas acomodar tu palabra, tus verdades a nuestra necesidad, Señor. Todos tenemos necesidades, todos necesitamos de ti. Todos necesitamos ser, Señor, desafiados por tu palabra de una forma especial, Señor. Y leyendo estos pasajes, quisiéramos rogarte que tú nos abres. Ayúdanos a entender, danos ese discernimiento a través del Espíritu Santo que nos hable a cada uno al leer tu palabra, para poder comprenderla, para poder asimilarla, para poder hacerla parte de nuestra vida y que ella pueda transformarnos, que pueda transformar nuestra conducta, nuestro carácter. Señor, dejamos este tiempo en tus manos y te rogamos que seas tú, Señor, el que nos hables. En el nombre de Jesús oramos de tu Hijo. Amén. Bueno, el primer punto, la base de la obediencia, ¿sí? En los versículos que leíamos, ¿sí?, que dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque el aire del hombre no obra la justicia de Dios. Y después dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Para entender ese versículo tenemos que ir a un versículo anterior. Porque normalmente cuando leemos este versículo que dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, lo solemos asociar ¿a qué? Al capítulo 3 de Santiago. En el capítulo 3 de Santiago, Santiago va a hablar de ¿qué? De la lengua. Y hablar de que la lengua es un veneno mortal. ¿No? Dice que es algo que está inflamada por el mismo infierno y que nadie la puede controlar. Y cuando leemos acerca de que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, pensamos en eso, pero en realidad tendríamos que leer el versículo 18 para entenderlo. Fíjense que dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ese es el contexto del versículo que sigue. ¿Sí? Santiago lo que le está diciendo es, mirá, la palabra de Dios nos hizo nacer por su voluntad. Fue la palabra de Dios la que nos dio vida. Fue la palabra de Dios la que nos hizo primicias. Ahora, ¿saben lo que eran las primicias? Era lo primero, ¿no? Lo primero que uno le daba. Pero más allá de ser lo primero, era lo que estaba consagrado a Dios. Era lo primero que yo cosechaba, lo primero que tenía, y se lo daba a Dios, se lo consagraba a Dios. Eso eran las primicias. Cuando dice que Dios nos hizo nacer por su palabra, para que seamos primicias, lo que está diciendo es que nos hizo nacer, nos dio vida. ¿Para qué? Para que seamos consagrados a Él. Eso es lo primero que tenemos que tener en mente. Ahora, yo tengo que ser consagrado en Cristo, y después viene lo otro que dice, todo hombre sea pronto para oír. ¿Pero para oír qué? La palabra de Dios. Eso me habla de la disposición que tiene que tener mi corazón, ¿sí?, para poder escuchar la voz de Dios. Esa palabra pronto es como alguien que me dice, tenés que ser rápido, tenés que ser diligente, tenés que estar ahí presto, expectante, para escuchar la palabra de Dios. Esa es la intención o la actitud que tendría que tener mi corazón. Cuando dice tardo para hablar, tardo para airarse, eso de tardo para hablar, no es que es una persona que se toma el tiempo para hablar. Pero también está relacionado ¿a qué? Relacionado a Dios.
No, después en el capítulo 3 va a hablar de la lengua y el prójimo. Pero en este contexto está relacionado a Dios, a lo que yo hablo con el Señor. Y leí ahí algunos comentarios. Podemos ir, por ejemplo, a Eclesiastés 5:2, si me acompañás. Eclesiastés capítulo 5, versículo 2. Vamos a ver unos versículos más. Del 1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa, ¿con qué? Con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Y versículo 4, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Ahora, esto es, ¿sí?, la actitud que debería tener mi corazón cuando me acerco a Cristo. Ser pronto para oír, tardo para hablar. No sé si te habrá pasado alguna vez, a mí me pasó muchas veces, que hice un montón de promesas a Dios y no cumplí. ¿Te pasó alguna vez? Que en el medio de la predicación, en el medio del momento de alabanza, en el medio del desafío, uno, sí Señor, acá estoy, toda mi vida. Sí Señor, toma esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro. Y le empiezo a decir a Dios cosas que después con el tiempo no cumplo. ¿Por qué? Porque me apresuré al hablar. Porque escuché la voz de Dios, pero en vez de escucharla atentamente, como vamos a ver ahora en un momento, y meditarla, y pensarla, y reflexionarla, y ser consciente de que le estoy haciendo una promesa, más al Dios del cielo, como lo llama Santiago, dice a Jehová de los ejércitos, y me apresuré a hablar, me apresuré en decirle cosas al Señor. Y mi actitud tendría que ser, primero escucho y después hablo, pero después de pensarlo bien. Ahora, el versículo sigue y dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero me gustaría que vayamos al 21 para avanzar, que dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. Dijimos que el primer punto era la base de la obediencia. ¿Sabes cuál es la base o lo primero que tengo que hacer para obedecer a Cristo? Fíjate lo que dice el versículo: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Esa palabra desechar significa despojarse. Y se usa siempre en el contexto de desvestirse. ¿Vieron cuando dice que uno tiene que despojarse de sus vestiduras y uno deja su vestidura sucia y Cristo nos reviste, ¿sí?, de una vestidura resplandeciente? Bueno, por ejemplo, si vamos a Santiago 2, cuando dice, en el versículo 2 dice, Santiago 2:2, porque si en vuestra congregación entre un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entre un pobre con vestido andrajoso. Ese ejemplo de esas dos personas es el ejemplo de una persona andrajosa que está vestida de ropas sucias, y el ejemplo de una persona que está vestida con vestidos resplandecientes, dice que un anillo de oro. Ese despojarse habla de eso, de que yo me tengo que sacar toda mi ropa andrajosa, que me tengo que quitar toda la malicia, ¿sí? Ahora, cuando dice después, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la que puede salvar vuestras almas, está hablando justamente acerca de que, primero, si quiero recibir la palabra, ¿qué tengo que hacer? Tengo que despojar, me tengo que vestir. Ahora, hay algo acá que me llamaba la atención porque dice, recibid la palabra que implantada, ¿no? Pero si está implantada es porque ya la recibía la palabra, ¿o no? ¿Por qué? ¿Cómo hago para recibir algo que ya está implantado? Es implantado, se usa acá nada más. Está implantado en nuestro corazón. Es algo bien interno, adentro.
pero si ya está implantado, ¿cómo hago para recibirlo? Está ahí. Se supone que ya lo recibí. Bueno, esa actitud de recibir, ese paso de recibir la palabra implantada, sugiere una urgencia en la reacción. La tengo que recibir con urgencia. Ahora, pero ¿vieron cuando a uno le ponen un implante, por ejemplo? ¿Qué pasa? El cuerpo puede rechazar el implante, ¿no? Sea un órgano, sea alguna prótesis. El cuerpo tiene un tiempo en el que lo puede asimilar o ¿qué hace? Lo puede rechazar. Bueno, esto es lo mismo. Yo tengo la palabra de Dios implantada en mi corazón, pero mi cuerpo, mi corazón, tiene que recibir esa palabra. Si yo no la recibo, con el tiempo que va a ir pasando, la voy a ir rechazando. Voy a ir haciendo ¿qué? Voy a ir dejando esa palabra de lado. Voy a ir olvidándola. ¿Sí? Ahora, el desafío de Santiago es, tengo que recibir la palabra de Dios. A ver, entonces, para resumir esto, la base de la obediencia implica primero que yo me despoje de mi vestidura. Que me despoje de todo lo malo, de la malicia. Y después que reciba la palabra de Dios. Y ese recibir habla de una reacción que yo tengo que recibir la palabra de Dios de forma constante en mi corazón. No es recibir la palabra de Dios una vez, es recibirla constantemente, es recibirla todos los días, no una vez. No cuando recibí a Cristo en mi corazón, es todo el tiempo tengo que recibir la palabra de Dios. Ese es el primer paso para la obediencia. Esa es la base de mi obediencia. Es despojarme y recibir. Pero hay un paso muy importante que tengo que dar y es el de despojarme. Y cuando leía estos versículos, pensaba en esto. Muchas veces trato de recibir la palabra de Dios sin despojarme. ¿No? Quiero recibir lo que Dios me da, quiero recibir su palabra, pero no me despojo. No dejo esas cosas o no trato de alejar de mi vida las cosas que no están bien. Y Santiago es muy claro en el orden. Desechemos toda inmundicia, despojémonos de toda malicia y recibamos la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. ¿Sabéis? No solamente puede salvar mi alma de la condenación eterna. El tener una comunión con Cristo y el que su palabra esté constantemente en mi corazón, ¿me salva de qué? De las malas decisiones. Me salva de meter la pata. Me salva de fracasar en todo lo que haga. Eso hace la palabra de Dios en mi corazón. Eso hace recibir la palabra de Dios en mi corazón. Ahora, no puedo pretender recibir la palabra de Dios si antes no me despojo. No, esa ecuación no funciona. ¿Sí? Es más, si vamos al versículo 2 y pasamos y salimos de la base de la obediencia y pasamos al resultado de la obediencia, para avanzar, versículo 22 al 25, voy a leer solamente el 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y versículo 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Pero fíjate que el 22 dice, engañándoos a vosotros mismos. ¿Ves? Tratar de recibir la palabra de Dios y no despojarme de las cosas malas, escuchar la palabra de Dios y no ir cambiando las cosas que tengo que cambiar, lo único que hace es engañarme. Me lleva a una mala interpretación de la Biblia y a un mal razonamiento. Ese es el concepto. Estoy razonando mal. Eso significa autoengañarme. Estoy pensando que por venir a una reunión un domingo y escuchar la palabra de Dios e irme luego de la iglesia, eso por alguna manera, por arte de magia, va a transformar mi vida. No, eso es engañarme. Eso no transforma mi vida. Santiago va a usar un ejemplo que es muy gráfico, ¿no? Va a decir el ejemplo del hombre que se mira al espejo. Y usa palabras particulares. Dice el hombre que mira
o que considera en un espejo su rostro natural. Y habla del hombre, ¿no? Dice, no, acá específicamente es un hombre, no es genérico, es un hombre, ¿sí? Es, por ejemplo, yo a la mañana, cuando me levanto y que voy y me miro al espejo y me considero a mí. Y ahí dice que considera su rostro, es decir, se mira y se observa, ¿sí? Pero él dice que luego se va y luego se olvida. O sea, son tres acciones muy fuertes. Se considera a sí mismo, que es decir, se analiza, se ve, mira cómo está, se observa realmente, pero después se va y después se olvida. Normalmente es lo que nos pasa a los hombres, ¿no? Nos miramos, ¿no? Nos miramos como somos. Yo me acuerdo, yo cuando leía el versículo me acordaba cuando era adolescente, no hace mucho, cuando era joven, que iba a la secundaria. Yo tenía muchos granitos, tenía acné. O sea, este cutis que ves ahora no fue así toda la vida. Tenía acné. Y me acuerdo que una vez me había salido un acné en la punta de la nariz. ¿Qué hice? Como novato, me lo quise reventar. Estaba duro. Se me puso la nariz roja como piñón fijo y fui a la escuela, sí. Fui a la escuela. Los primeros 15 minutos estaba mirando para abajo, ¿viste? No quería que me vean la nariz roja. A los 20 me había olvidado. Y creía que era DiCaprio en Titanic. Que iba bien, que no tenía nada en la cara. No. Después cuando iba al baño y me veía al espejo, dije, uy, no, puta. Ahí me volví a acordar de lo que tenía en la nariz. Ahora, el hombre normalmente es así. Yo me miro al espejo un rato a la mañana, así, a veces me afeito algunos, no tengo muchos bigotes, mucha barba, me afeito un poco, me muevo un poco el pelo y ya estoy. No paro a detenerme a ver si me pasó algo, si me cambió, si tengo alguna arruga más o menos. Pero me miro, pero no va a cambiar nada que me mire al espejo. Ahora, mi esposa no, ella es distinta. Yo aprendí cuando me casé que yo antes me levantaba a las 9 menos 5, salía a las 9. Necesitaba 5 minutos para cambiarme y salir. Ahora me tengo que levantar un rato antes, ¿sí? Y darle el tiempo a mi esposa. Después va a venir mi hija, no sé. Vos tú sí, me imagino también, ¿no? Pero mi esposa se toma su tiempo, ella se observa, ¿sí? La ceja. Vieron que las mujeres, si no tienen cejas, se las pintan. Las pestañas, hay un aparatito que yo no conocía que te arquea la ceja, ¿no? Te da así como para arriba. Si tenés una manchita, antes era cara de ángel. Angel face. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Qué no se van a acordar? Y se tapan la marquita, ¿o no? Y no pasó nada ahí. Nadie vio. Hay un video en TikTok que hay una chica china que la muestran hermosa. Pero cuando muestran el make-up, que cuando empieza, la ven y yo soy lindo al lado de ella. Imagínense lo que hace el maquillaje. Bueno, la mujer se toma su tiempo y lo hace bien. Cambia las cosas. Ahora, yo les pregunto a las mujeres, ¿qué harían o cómo sería su vida si no tendrían espejo? Alguna forma se le ingeniarían para decirme, tengo que ver cómo estoy, no puedo salir sin verme. Yo si no tuviera espejo viví muchos años sin espejo. Ahora entenderán muchas cosas, ¿no? Muchos años viví sin espejo. No hay espejo. Ahora, el hombre si no tiene espejo, alguna cosa que me refleje más o menos, estoy bien. La mujer no. Ahora, tal vez tendríamos que ser como la mujer frente a la palabra de Dios, ¿no? Así como la mujer es frente al espejo, nosotros tendríamos que ser frente a la palabra de Dios. Mirarnos en la palabra de Dios, considerarnos en la palabra de Dios y hacer un poquito lo que dice Santiago. Fíjate, en el versículo 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor
olvidadizo. Pero ahí me llama la atención que dice, más el que mira atentamente. Ese mirar atentamente significa una persona que, bueno, en ese momento de la sociedad, tenían el espejo arriba de la mesa, y las mesas eran bajas. Entonces, para poder mirarse y mirar atentamente, tenía que inclinarse, tenía que agachar y mirarse. Y este concepto del que mira atentamente es ese hombre que se inclina, se mira y se queda un rato considerándose. Mira atentamente. Ahora, y fíjate qué dice. Dice, mira atentamente en la ley. ¿Qué dice? Dice en la perfecta ley. Y después le agrega todavía la de la libertad. Y cuando leía estos versículos y pensaba que esto está dirigido ¿a quién dijimos que estaba dirigido? ¿El público? ¿Quién era el público? Hermanos que habían salido a la dispersión. En su mayoría eran judíos. Porque era el primer grupo que se había convertido. El judío normalmente tendía ¿a volver a qué? A la ley. Es por eso que ellos habían empezado de vuelta a querer hablar en la sinagoga, a querer ocupar lugares. Por eso Santiago habla en contra de eso también. Porque eso era lo que les podía dar un poco de estatus. Y si los dejaban ir por ahí, iban a seguir por el camino de ¿qué? De los fariseos probablemente, en donde iban a volver a ¿qué? A observar lo externo de la religión. El hacer las cosas, el leer, el cumplir. Y Santiago le dice, el que mira no a la ley, el que mira a la perfecta ley, a la de la libertad. ¿Por qué? Porque la ley antigua, la ley, vamos a decir, mosaica, no era perfecta. Esa ley te hacía pecador y no te daba la posibilidad de ¿qué? De quitar el pecado. En cambio, la ley perfecta, la ley de Cristo, ¿qué hizo? Cuando me miro en la ley de Cristo, no solamente me veo a mí como soy, sino que además encuentro ¿qué? Encuentro la esperanza. ¿Por qué? Porque cuando voy a Cristo y empiezo a mirar atentamente la Biblia, ¿sabés qué es lo que va a pasar si mirás atentamente la palabra de Dios? ¿Sabés qué va a pasar? ¿A quién vas a ver? A Cristo. Y tengo que leer la Biblia con esa intención. Tengo que leer la Biblia buscando ver ¿a quién? A Cristo, no verme a mí. Quiero ver a Cristo en la palabra de Dios. Ahora, ¿cuántas veces leemos la Biblia hasta que vemos a Cristo en la palabra de Dios? Hasta que decimos, Señor, acá estás. Mirá lo que dice este versículo. Esa es la actitud con la que tengo que ir a Cristo. Ahora, cuando veo a Cristo en la palabra de Dios y lo veo a Él y veo su rostro y por ende me veo a mí y digo, Señor, gracias porque me amaste y gracias por tu gracia, porque me das lo que no merezco y en tu misericordia no me das lo que merezco. Pienso también en lo que decía Santiago en el capítulo, ya les digo, 2, 4. Y esto es en base a cuando dice el que mira en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella. Esa palabra persevera es permanecer. ¿Sí? Es el que mira la ley y permanece en la ley. Permanece en la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, fíjate lo que dice, bueno, si vamos a Juan 15, ¿te acordás qué dice Juan 15? ¿De qué habla? 15:11, yo te lo leo, dice, Juan 15, 1 al 11, bueno, voy a leer solamente algunos versículos, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 6 dice, el que no permanece en mí será echado fuera como pámpano
y se secará, y recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, cuando yo puedo permanecer en Cristo y puedo tener una relación con Él y su palabra permanece en mi corazón, es decir, permanezco en Cristo, dice la palabra de Dios que van a pasar dos cosas. ¿Cuáles son? A ver si las escuchaste. ¿Cuáles son las dos cosas? Según lo que leíamos recién. Lectura comprensiva. ¿Cuál es la primera? Si permanezco en Cristo, ¿qué va a pasar? Voy a llevar mucho fruto. ¿Y lo segundo qué es? Lo leímos recién en el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid, ¿qué? Todo lo que queréis y ¿qué? Y os será hecho. Cuando permanezco en Cristo pasan dos cosas. Primero llevo mucho fruto y después me dice la palabra de Dios que puedo pedir lo que quiera y va a ser hecho. Ahora, si volvemos a Santiago, en el versículo 25 termina diciendo que el que es hacedor de la obra será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué? Que va a ser feliz en lo que hace. Entonces, si permanezco en Cristo, estas dos cosas. Llevo mucho fruto, puedo pedir lo que sea y el Señor lo va a hacer. Y en tercer punto, ¿qué es? Voy a ser feliz. Voy a ser bienaventurado. Eso dice la Biblia, ¿o no? Ahora vamos a entenderlo un poquito más. ¿Qué quiere decir? Que si quiero ser feliz, si quiero ser bienaventurado en lo que hago, ¿qué tengo que hacer si voy de atrás para adelante? Este curso me está dando mucho dolor de cabeza. ¿Qué tengo que hacer si quiero ser feliz y bienaventurado? Permanecer en Cristo, recibir su palabra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si no estoy siendo bienaventurado en lo que hago, si no estoy siendo feliz, si no puedo tener esa paz que solamente Dios puede dar, ¿qué quiere decir? ¿Qué está pasando? No estoy permaneciendo en Cristo. Pero es que no hay mucha ciencia en lo que dice la palabra en esto, ¿no? Si permanezco en Cristo, voy a ser feliz, voy a ser bienaventurado en todo lo que haga. Josué 1:8, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Y qué más? ¿Dije mal el versículo? Dije mal el versículo de Josué 1:8, ¿no es? Vamos a buscarlo, a ver. Esperá porque me hicieron dudar, vamos a buscarlo. No, está bien, claro. Ahí vamos, 1:8. No, lo dije bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué? Harás prosperar tu camino. ¿Y qué? Y todo te saldrá bien. Te hago una pregunta, si las cosas no te están saliendo bien, ¿por qué es? ¿Por qué es? Porque no estamos, ¿qué? O nos estamos apartando de este libro. Ahora, hay una realidad que hay que entender, que a veces las cosas no salen bien como uno quisiera, y ahí viene algo que es sumamente necesario y que Santiago habla de eso un montón. ¿Sabes qué es? La sabiduría. Por eso ahí en Santiago 1, él dice, bienaventurados cuando os halláis en diversas pruebas, dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios. Y después más adelante él va a seguir hablando de la sabiduría y va a hablar acerca de la sabiduría terrenal y la sabiduría que viene de lo alto. Él va a decir que la sabiduría terrenal, ¿sí? Obviamente no es la que viene del Señor, sino que es una sabiduría que tiene malicia, que es egoísta. Y él va a decir que la sabiduría que viene de lo alto, dice que es amorosa, dice que no es egoísta. Vamos a leerlo, Santiago 13 al 17.
Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tiene celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos sin contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y ¿de qué más? Y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Ves? Santiago habla mucho de la sabiduría. De hecho, dice que, usa muchos proverbios, y vamos a Proverbios, que también habla mucho de la sabiduría, pero leí un comentario que me gustaba y que me gustó acerca de la sabiduría, y es un poco acerca de la sabiduría que pidió Salomón. ¿Y por qué Salomón pidió sabiduría? ¿Recuerdan cuando Dios le dice a Salomón, ahí joven, qué le dice? Pedime lo que quieras que te lo daré. Y Salomón le dice, se pone a pensar y le dice, Señor, tengo una tarea muy grande, tengo que llevar a un pueblo, sacarlo. Dame sabiduría para saber cómo hacer, porque no sé cómo entrar, no sé cómo salir. ¿Y cuál es la respuesta de Dios a eso? ¿Te acordás? ¿Qué le responde? ¿Qué le dijo Dios? Le dio sabiduría. ¿Qué le respondió? Le dijo, está bien, te voy a dar sabiduría, Salomón, pero ¿sabés qué? Porque no me pediste oro, no me pediste plata, no me pediste nada para vos, sino que me pediste sabiduría para saber cómo conducirte. Te voy a dar todo eso que no pediste. No me pediste ejércitos, te voy a dar el ejército más grande. No me pediste oro, te voy a dar el oro tal como no lo tuvo ningún rey. No me pediste la sabiduría que te voy a dar. Van a venir de otras naciones a consultarte las cosas a vos. Solamente porque buscaste la sabiduría. Nada más. Ahora, hay un Proverbios que me parece que no, me lo anoté. O no lo encuentro ahora. Que dice que si buscamos la sabiduría, dice que tenemos que buscar la sabiduría. ¿Qué? Tenemos que buscar la inteligencia, la sabiduría, ¿sí? ¿Para qué? Para aprender el temor de Jehová. Ahora, ¿sabés qué tenemos que pedirle a Cristo, a Dios, cuando nos encontramos con Él en su palabra? Sabiduría. Sabiduría para poder entenderla. La Biblia está llena de sabiduría, pero necesito sabiduría para entender la Biblia. Y si quiero que las cosas me salgan bien, necesito de sabiduría. Y si estoy en medio de pruebas, necesito sabiduría. Y si me quiero saber cómo me tengo que relacionar con mi hermano, necesito sabiduría. Y si tengo que saber cómo criar a mis hijos, necesito sabiduría. Y si tengo que saber cómo honrar a mis padres, necesito sabiduría. Necesito sabiduría para todos los aspectos de la vida. Y es lo que debería pedirle a Dios. Por eso Santiago dice, pedís y no tenéis, ardés de envidia. ¿Por qué? Porque pedís y pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. ¿Por qué? Porque ninguno estaba pidiendo sabiduría. ¿Te das cuenta ahora cuando Jesús le decía al que permanece en mí, que pedí lo que quieras que te lo voy a dar? Pero ese pedí lo que quieras me tendría que llevar a mí a solamente pedirle una cosa a Dios. No pedirle, más allá de que si tengo un problema, Señor, necesito un trabajo, necesito el dinero para llegar a fin de mes, necesito solucionar el problema que tengo en la casa, con mis hijos, con mi hermano, con mi cuñado, con mi tía, con mi vecino. Señor, acompáñame porque falleció alguien. Necesito sabiduría. Porque si tengo sabiduría en mi corazón, porque si Dios me da la sabiduría que necesito, voy a poder enfrentar cualquier situación, lo que sea. Porque si tengo sabiduría, esa sabiduría me va a ayudar a qué? A que si estoy pasando por un momento difícil de prueba, ¿sí? A través de la sabiduría voy a poder encontrarle un propósito a eso. Por eso necesito sabiduría. Ahora, ¿ves? Y el resultado de la obediencia, entonces es ¿qué? Que voy a llevar mucho fruto
y que le voy a poder pedir a Dios lo que sea, pero el desafío en esta mañana de Santiago es, si necesitas algo, pedile sabiduría a Dios. Cambia todas tus oraciones por sabiduría y vas a ver cómo el Señor te la va a dar y la situación que estemos atravesando la vamos a ver de otra manera. Pero únicamente a través de la sabiduría de Dios. ¿Sí? Y ya para terminar, el último punto es la práctica de la obediencia, ¿no? Y ahí simplemente es leer el versículo, dice Santiago, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y simplemente pensar en la práctica de la obediencia. ¿Ves cómo fue creciendo el texto? Primero, la obediencia requiere el primer paso, que es despojarme y poder recibir la palabra de Dios. El segundo paso de la obediencia es ponerla en práctica, ¿sí? O poder, mejor dicho, permanecer en la obediencia, permanecer en Cristo. Y eso nos va a dar, ¿sí?, el llevar frutos. Pero a lo último, Santiago anima a la congregación ¿a qué? A poner en práctica la obediencia y a verlo en un aspecto práctico, no teórico. Más allá de que tenemos que entender, ¿sí?, la cosa teórica, él lo dice en un aspecto práctico. Dice, mirá, si alguno se cree religioso, dice, y no refrena su lengua, la religión de tal es vana. Y dice, porque la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Ves? La religión pura delante de Dios tiene dos aspectos. Primero, mi prójimo. Visitar a los huérfanos y a las viudas. Dos aspectos prácticos. ¿Sí? Pero el tercero, un aspecto negativo, que ¿cuál sería? Guardarme del mundo. ¿Sí? Ese mundo que después Santiago más adelante va a retomar el concepto y va a decir que todo aquel que se hace amigo del mundo, ¿qué es? Se hace enemigo de Dios. Yo no sé si para vos es tan fuerte como lo es para mí cuando lo leo o cuando lo intento entender, que cuando me hago amigo del mundo me constituyo enemigo de Dios. Siendo un hijo de Dios, comprado por su sangre, que me congrego en la iglesia, que estoy acá, puedo ser constituido enemigo de Dios, en la práctica. A nivel posicional tal vez soy hijo de Dios porque acepté a Cristo, porque puse mi fe en Él, di pasos de demostrar que Él está en mi vida. Pero en la práctica me puedo transformar en un enemigo de Dios simplemente con hacerme amigo del mundo. Y cuando hablamos del mundo hablamos del sistema, ¿no? Hablamos de lo que el mundo te ofrece y a lo que el mundo me lleva. Y cuando hablamos de eso, ¿hablamos de qué? De todo lo que éticamente y moralmente va en contra de lo que dice la palabra de Dios, de la justicia. ¿Vieron que al principio decía que la ira no obra la justicia de Dios? Bueno, esa justicia de Dios es la justicia, ¿qué? Ética y moral de Dios. Es la que pregonó Jesucristo cuando habló de las bienaventuranzas, ¿sí? Santiago se parece mucho a cómo predicaba Jesucristo. Usa parábolas, usa el ejemplo, habla de proverbios. ¿Sí? Ahora, ese aspecto, ¿sí?, de la religión es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces, o al menos yo, voy a hablar de mí, pienso que mi religión es esto, es un aspecto de observar esto. Es decir, vengo, participo de la cena, estoy el domingo, tengo un ministerio tal vez, y el Señor me confronta con su palabra y me dice, no, Darío, esa no es la religión pura y sin mácula. La religión pura y sin mácula consta de dos cosas: tu prójimo y guardarte sin mancha delante del mundo. Ahora, el mundo es el foco ¿de qué? De la impiedad, de la inmundicia. Por eso guardarme sin mancha del mundo.
¿Y sabés que ese guardarse sin mancha se usa únicamente para el Cordero de Cristo? Cuando dice que fue un Cordero sin mancha. Era perfecto. Y de la misma forma me tengo que guardar yo. ¿Y sabés qué es lo importante de esto? Que la responsabilidad de guardarse es mía. Por eso dice, y guardarse sin mancha. Santiago le atribuye la responsabilidad ¿a quién? Al creyente. Dios nos guarda, sí, Dios nos guarda. Dice la Biblia que nos tiene en su mano, Él nos guarda. Pero guardarme sin mancha del mundo es mi responsabilidad. No es de mis padres, no es de mis hijos, no es de mi pastor, no es de mi compañero, de mi esposo, de mi esposa. Es mi responsabilidad guardarme sin mancha del mundo. Es mi responsabilidad no hacerme amigo del mundo. Y tal vez elegir ser amigo de Dios. Vamos a terminar orando, ¿sí? Y simplemente pedirle al Señor que Él nos ayude a seguirlo en obediencia, ¿no? Pensar en la base de la obediencia, en el resultado que podemos tener a partir de obedecer a Cristo. Y también en poner esa obediencia en práctica, pensando en el prójimo y guardándonos sin mancha delante del mundo. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por poder abrir tu palabra, Señor, por poder reflexionar en ella. Gracias porque ella es súper actual, Señor. A pesar de que se escribió hace muchos años, tu palabra es eterna, Señor, y no cambia. Como decía Santiago, no hay mudanza ni sombra de variación. Tú no cambias, tú te permaneces inmutable. Tu palabra, Señor, no va a pasar nunca. Este mundo va a pasar, pero tu palabra no, va a permanecer para siempre. Y tiene una importancia tal, Señor, que necesitamos de ti para poder comprenderla, Señor, para poder entenderla, para poder mirarnos en ella, Señor, y para poder buscar, Señor, mostrar nuestra fe con nuestras obras, Padre, con nuestra vida, poder tener una vida que se asemeje más o se acerque, Señor, a esa ética moral, Señor, y práctica que encontramos en tu palabra. Padre, ayúdanos a ser sabios, danos sabiduría para poder, Señor, aplicar esto en nuestra vida. Mostrarnos tú que tenemos que cambiar, que tenemos que mejorar, y ayúdanos a que no nos olvidemos de tu palabra en la semana, Señor, sino que cada día podamos ir a ella, Señor, y realmente verla como el tesoro más importante que tenemos, Señor, esa perfecta ley, la ley de la libertad, Señor, esa que nos hace libres, Señor, del pecado, de la condenación eterna, Señor, pero que también nos libra, Señor, y libra nuestra alma, Señor, de malas decisiones, de consecuencias de pecados, Señor, que no queremos pasar o vivir, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder aplicar tu palabra a nuestra vida. Dependemos de ti en eso, Señor, y pedimos tu bendición, Señor. Oramos en nombre de Jesús. Amén.